Antes que nada, bueno, creo que todavía en pregrado no hay nadie acá, ¿no? Sí. No. ¿Sí? Bueno, los exámenes de pregrado al final de la clase. Primero vamos a ver las soluciones, cómo les fue y ahí le hago la entrega. Pero eso al final, porque si no, no me prestan atención el resto de la clase. Ya me los conozco. Vamos a empezar con temita nuevo. Hoy, esto es de los tantos, no sé si esto me van a darlo a tópicos, pero bueno, por ahora lo tengo organizado así, ya en algún otro momento lo organizaré de otra forma al temario. Te vamos a ver lo que es migración. O sea, migración es otro gran tema, mucho tema que se puede estudiar. Lo que pasa es que obviamente lo vamos a ver en el contexto específicamente de mercados laborales, que es lógicamente lo que nos compete a los efectos de esta clase. En términos de introducción, digamos, al tema migratorio, la idea es que, ¿por qué se conecta tanto con mercados laborales? Porque típicamente se asume, y es lo que la evidencia da, de que la gente se migra principalmente porque encuentra mejores oportunidades laborales en otro lugar. Esa es la principal razón para la que la gente migre. Hay un montón de otras razones, obviamente, por eso migración en sí es un gran tema, pero típicamente se asume que en el otro lugar hay mejores oportunidades laborales. Obviamente, la evaluación que se hace desde el punto de vista de la economía, como siempre, es ver quiénes ganan y quiénes pierden con esos movimientos migratorios. Eso no está tan claro, o sea, en la literatura en general, como casi todo en economía. O sea, siempre me río mucho de la gente que cree que los economistas la tenemos re clara en mil cosas y es como no. En general, los economistas se tiran a un lado, al otro, de acuerdo a la evidencia que tienen a mano. Pero no es claro, porque hay que pensar mucho en los países, hay que pensar mucho el país de origen, el país de destino, y hay que pensar en el corto plazo, en el mediano plazo y el largo plazo. Entonces se complica mucho la discusión. Entonces, acá vamos a ver entonces un brochazo general más o menos que hay, pero hay de todo, ¿ok? Entonces sigue siendo algo de todas formas controversial, ¿ok? Sigue siendo algo de todas formas muy controversial. Entonces acá no van a sacar como, esto es, sino que la idea es que tengan una idea más o menos de la evidencia que hay en diferentes puntos, ¿ok? Porque hay muchísima literatura, pero muchísima. Entonces, hay por ejemplo, una parte de esa literatura que investiga por qué la gente migra, ¿ok? Que trata de estudiar los que se llaman determinantes de la migración. Eso se le ha llamado, vamos a ver por qué, para que no se asusten, se le ha llamado modelos gravitacionales. Yo sé que no es el nombre más simpático, pero así se llama, modelos gravitacionales. Sí, también se usa en economía internacional. También se usa en migraciones, o sea, por el término del mismo. Vamos a ver por qué. Otras estudian, más que no es en los modelos gravitacionales, estudian el efecto de esos movimientos migratorios, tanto de los países que expulsan gente como de los que reciben gente. Entonces hay toda la literatura en esa línea de qué pasa, ¿ok? Y obviamente después tenemos lo que son los estudios macro, ¿ok? Entonces hay de todo, hay efecto micro, gravitacional y macro. Entonces la pregunta macro es más sobre, por ejemplo, cuando la gente migra, si eso tiene efectos sobre el crecimiento económico, sobre el capital humano, sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre un montón de otras variables macro. Entonces hay de todo. O sea, por eso yo les dejo la puerta abierta a los estudiantes que van a hacer trabajo de investigación de que, bueno, hay muchos temas que se pueden meter, porque hay mucha literatura, eso es cuestión de gustos de cada uno. Algunos resultados generales que da la literatura. Principalmente se dice que los principales determinantes tienen que ver con lo que se llaman disparidades geográficas en oportunidades económicas, sumado a los costos de emigrar. ¿Okay? Eso es en general lo que la literatura ha llegado. ¿Okay? Que en general la gente migra cuando básicamente hay una desigualdad, si uno lo quiere pensar así, en donde las oportunidades en el lugar de destino son mejores que las de origen. Y es un tema de comparación relativa. ¿Okay? Siempre hay que pensar eso, que es una comparación relativa. No es que sea una comparación absoluta, sino relativa.
Y después está el tema de, obviamente, los costos de emigrar. Entonces también se mete en todas estas análisis. Bueno, obviamente la gente migra mucho más a los países vecinos, por dar un ejemplo simple, que a los países que están muy lejanos. ¿Okay? Pero obviamente dentro de los costos de emigrar pueden entrar perfectamente, y la gente estudia eso, el tema de, por ejemplo, de conseguir papeles. Si es fácil o difícil conseguir papeles para estar formalizado en la economía. Eso es por ese lado de los flujos laborales. También está el tema del impacto de la migración en, por ejemplo, en el origen. En general, la literatura no es muy concluyente al respecto. ¿Okay? Porque, como les digo, depende mucho del lugar de origen, el lugar de destino y los plazos que uno tenga en mente. Y ni hablar, obviamente, en qué variables está hablando uno. Puede ser desempleo, salario, precios, qué sé yo. Bueno, es un montón de variables de interés que uno pueda tener en la cabeza. Puede haber resultado, por ejemplo, negativo. Hay algunos papers que dan resultado negativo porque, por ejemplo, dicen que el lugar de origen tiene un efecto negativo porque pierde capital humano. Entonces, eso es el fenómeno que se conoce como fuga de cerebros. Eso está en muchos titulares. Donde básicamente la gente dice, no, es que si yo me educo acá y me quedo aquí, no voy a recibir tan buenas oportunidades que si me voy. Entonces, mucha gente se educa en su lugar de origen, pero se va. Se va y va a utilizar ese capital humano afuera. Entonces, eso se considera pérdida de capital humano. Y hay varios estudios que tratan de evaluar si eso es cierto o no. Entonces, la idea, entonces, ese es un efecto que se trata de estudiar mucho en esta literatura. Después también está el tema de efectos adversos de la remesa. Hay toda una literatura gigante en toda esta historia que está muy conectada. Es que remesas está muy conectado con migración, porque básicamente las remesas es dinero que la gente que vive afuera manda adentro. Entonces está muy conectado con migración. Y obviamente hay muchos estudios que ven de mala forma, a pesar de que a veces no se ve tan así, pero que ven con malos ojos a las remesas en el crecimiento de las economías. Y eso tiene varias explicaciones, digamos, especialmente cuando las remesas empiezan a ser algo muy significativo. Cuando son algo trivial no pasa nada. Pero está estudiado que básicamente las remesas, cuanto más grandes son en una economía, más tóxicas se empiezan a volver. Vamos a hablar un poquito de eso, como para no enfocarme en un solo tema. ¿Okay? En cambio, hay otros lugares que dicen que no, que en realidad hay efectos positivos de ambas cosas. Entonces, hay efectos negativos y efectos positivos, depende de qué es lo que uno esté evaluando. La gente dice que no, que en realidad esta lo que se considera fuga de cerebros puede no ser tal. Porque dice, no, lo que ocurre, lo que puedes tener es lo que le llaman en la literatura ganancia. Porque en realidad esta gente nunca pierde su conexión con su lugar de origen. Entonces, al final del día, hay países que hasta incentivan que sus nacionales vayan a vivir afuera. ¿Por qué? Porque la idea es que eso genera efectos, o sea, networking, básicamente, a nivel planeta. Entonces, uno se termina encontrando con gente de la misma nacionalidad de uno y esa gente ayuda. ¿Okay? Entonces, hay un networking a nivel global, entonces se considera eso ganancia cerebro. ¿Cuál de los dos prima? Es debatible, obviamente. ¿Okay? Pero la idea es que eso tiene efectos positivos, ¿okay? Porque hay un networking positivo para el país y eso genera ganancia en educación, reduce la pobreza, por ejemplo, por el lado de la remesa, puede generar crecimiento, innovación, pero obviamente es debatible cuál de estos dos efectos prima en una economía. No es fácil de netear la cosa, ¿okay? No es tan sencillo. Obviamente, y entonces, esto es el lugar de origen, o sea, básicamente los lugares que expulsan gente, se lo quieren ver así. Lugares de donde emigra la gente. Y después tenemos el lugar donde llega la gente. Entonces también, obviamente, los noticieros verán todo este lío que está viendo, por ejemplo, con Trump, que está expulsando porque hay un montón de gente que está llegando y, los efectos negativos. Bueno, hay todo un debate en torno a los efectos que pueda tener esos migrantes en el lugar de destino. Típicamente lo que dice esta literatura es que, mire, depende, básicamente, de cómo se comparan esos migrantes con las habilidades de los que ya están nativos. Eso más o menos tiene sentido y tiene mucho que ver con por eso yo les doy primero oferta, demanda, equilibrio y todo eso. Tiene que ver con cómo se puede sustituir, ¿ok? Ahí es donde la gente
siente impactos o no negativos del inmigrante, dependiendo cómo sienta el inmigrante, obviamente, como competencia de sí mismo. Entonces, hay gente que ve al migrante como una ayuda, porque dice, bueno, va a hacer cosas que los nacionales no quieran hacer. En cambio, hay nacionales que dicen, no, ese migrante viene a robar el trabajo. ¿Okay? Entonces, hay todo un debate de cuál es mejor. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que dice esto? Que va a ser un efecto negativo, obviamente, en tanto y en cuanto los trabajadores migrantes sean un sustituto muy cercano. ¿Okay? Pero típicamente, a pesar de que eso diga la teoría, esa es la teoría que uno está pensando en la cabeza, en la práctica eso da muy poquito. O sea, cuando uno hace la estimación, en general eso da muy poquito. Que si hay algún efecto negativo, es como pequeño. Y en general, hay efectos positivos, ¿ok? Obviamente para los que migran, porque típicamente la gente que migra, gente que tiene lo que se considera características inobservables muy positivas. Básicamente la gente que me está migrando casi siempre tiene que iniciar de cero, entonces hay gente que está dispuesta a trabajar muchísimo para tratar de levantarse, entonces típicamente hay gente que es muy productiva, entonces típicamente es bueno, ¿ok? Pero obviamente eso es muy condicional y ese es el otro nota al pie de esta literatura, es decir, sí, eso está bien siempre y cuando el país sea amigable con el inmigrante. Si básicamente el país es poco amigable y no permite la formalización, o sea, o dificulta mucho la inserción laboral de estos migrantes, bueno, típicamente las cosas van a salir mal, básicamente. Porque básicamente esa gente se queda en zonas marginales de la economía y esa productividad que traen no se refleja en nada. ¿Okay? Eso es lo que dice la literatura. O sea, es como que muchas de estas cosas, como bien todo estudio económico, es como depende. ¿Okay? Esa es la gran frase que ustedes se tienen que sacar de la profesión. Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de qué, del contexto, de esto, de aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a sacar algunas estadísticas relativamente recientes. Yo cada tanto trato de mostrar cosas recientes, no cosas de hace 10, 20 años. Entonces les voy a mostrar más o menos cuál es la tendencia en general de la migración en el mundo, porque es súper interesante eso. Eso es parte de la globalización, lógicamente. Entonces, por ejemplo, si se fijan, en los 70, allá hace el tiempos, básicamente el migrante como porcentaje de la población mundial no era tanto, que era como el 2.3. Bueno, para que esta era la época de la Guerra Fría, a medida que el mundo fue avanzando y especialmente después de la caída del muro de Berlín, si se fijan, más o menos esto estuvo constante todo este periodo. ¿Okay? Porque básicamente con la Guerra Fría era complicado migrar, digamos, o sea, el mundo estaba bastante particionado. Después cuando cae el muro de Berlín, ahí esto se aumentó, ¿ok? Se aumentó. No aparece mucho, ¿ok? Pero básicamente si piensan que pasó de 2.3 a 3.6 ya hoy en día, bueno, esa reducción, haciendo la división, es bastante. ¿Okay? Entonces hay bastante, mucho más movimiento de gente, especialmente en el número absoluto, en el planeta. O sea, hay mucha más gente migrando hoy en día que hace bastantes décadas. Entonces, esto poco, bueno, y ni hablar con todo esto que está pasando, cómo está ganando poco a poco cada vez más protagonismo, ¿okay? En la discusión de política pública. En términos de quiénes reciben, quiénes no reciben, es bien interesante, digamos. Acá es donde están los principales corredores bilaterales de inmigración internacional en el 2024. Si se fijan, cosas un poco lógicas, ¿no? Esto es millones, ¿no? Esto no es relativo. Entonces, México, Estados Unidos es la frontera que más gente se mueve. Eso, a ver, a uno le puede ser un poco trivial, pero está bueno verlo en un gráfico, digamos. O sea, ver en un gráfico que efectivamente esas intuiciones que uno tiene, sí se cumplen en la realidad. O sea, básicamente en la frontera México-Estados Unidos se mueve un montón de gente. Un montón de gente. Entonces esa idea del muro es medio utópica. Pero obviamente, y lo que se fijan, lógicamente, que la mayoría de estos corredores casi siempre son de países que son limítrofes. Arabia, Siria, Turquía, Ucrania, Federación de Rusia. Bueno, no creo que hoy en día haya mucha migración ahí. India, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Ucrania, obviamente. Entonces, estos son direcciones, creo que son direcciones en un lado. ¿Okay? No sé los colores que significan. Los corredores compuestos principalmente por personas desplazadas se destacan en naranja. Estos son desplazamientos, no migrantes. Bueno, esa es la otra discusión que se habla también en esto. O sea, hace mucha división, eso voy a mencionar rápidamente, entre la gente que migra voluntariamente, o sea, básicamente gente que lo está haciendo porque quiere, y gente
porque no le queda otra, digamos. O sea, hay gente que, obviamente, la gente de Siria o la gente de Ucrania se está yendo muchas veces de sus países porque hay una guerra, ¿ok? Ni hablar ahora en Irán, seguramente hay un montón de gente que está yendo, porque si no le cae una bomba encima. Eso es diferente, ¿ok? Lo que es migración forzada o desplazamientos. Desplazamiento forzado. Entonces, ¿cuáles son los 20 principales lugares de destino? La izquierda, y los lugares de origen, la derecha. Bueno, de vuelta, esto está en millones, esto es un número absoluto, ya lo vamos a ver en números relativos. Y es bien interesante que miren cómo la mayoría de la gente, incluso en términos absolutos, quiere irse a Estados Unidos. Eso es bien interesante. El otro día hablaba con alguien que me decía que eso es... A ver, Estados Unidos como que se queja, pero dice, bueno, por eso, ellos son artífices de su propio destino, digamos. Ellos se han vendido como un país de por y para migrantes. Y además ellos tienen todas las películas, digamos, muestran como que el epítome de la civilización son ellos. Bueno, entonces todo el mundo se quiere ir ahí. O sea, a ver. Entonces... Sí, sí. Sí, está bastante más abajo. Y de hecho es interesante que Alemania esté arriba, porque Alemania, yo sé que el problema que está teniendo Alemania es un problema de envejecimiento, entonces están con un montón de políticas de tratar de atraer gente. Pero incluso así no les ayuda, o sea, están bastante lejos. ¿Okay? De nuevo, estos son en millones, ¿okay? Millones de personas. Pero es interesante ver estas estadísticas. O sea, por eso le digo que este tema en sí también es bien divertido. Tratar de estudiar los flujos de migrantes. Y obviamente podemos ver los lugares de origen, o sea, países que expulsan gente. Entonces estos son los lugares que reciben, estos son los lugares que expulsan. Y también es súper interesante. India, ¿ok? Y expulsa un montón de gente. Pues de nuevo, hay millones de habitantes, entonces obviamente como proporción del mundo, India tiene como 1.300 millones, o 1.400 creo que hoy en día. Entonces no es ilógico, ¿ok? Que sea India el que tiene el mayor protagonismo. Además, India, la verdad que tiene unos niveles de desigualdad enormes, digamos, entonces creo que también esto explica mucho de la inmigración. México, obviamente seguido de México. Esto es interesantísimo porque México tiene que ver que como 200, 150, 200 millones, comparado con un lugar que tiene 1.200, o sea, como que proporcionalmente México es mucho más grave, o sea, que expulsa un montón de gente. Después está la Federación Rusia, China, que también tiene bastante sentido, pero fíjense después el resto, Bangladesh, Ucrania, que también tiene sentido, dado que uno sabe, Venezuela, por obvias razones, bien conocidas, y así sucesivamente. En general uno ve que la mayoría de la gente, de los lugares que expulsan gente, son lugares que no tienen altos ingresos o lugares que tienen problemas muy serios, ¿okay? Muy, muy serios. Entonces, en sí es muy interesante. ¿Cómo se ve esto? Esto es súper interesante. Esto es, a ver, inversión extranjera directa, cómo ha evolucionado, fíjense, desde el año 2000 para acá. Entonces, por eso es una variable que se le hace mucho seguimiento. Asistencia oficial para desarrollo, esto es básicamente la plata que mandan BID, Banco Mundial, FMI, o sea, y todas las organizaciones internacionales, antes USAID, antes que lo cerraran, etcétera, etcétera. Y fíjense remesas, es súper interesante. Fíjense cómo remesas está ganando poco a poco casi igual o más protagonismo que todos los otros montos. Es súper interesante este gráfico también, por eso lo puse. Entonces, por eso están surgiendo tanto estudio alrededor de las remesas. ¿Ok? Porque dicen, bueno, o sea, miren el protagonismo que cada vez están ganando. De hecho, creo que hoy en día ya en Colombia las remesas son más importantes ya que el café, que las flores, y creo que están siendo, últimamente ya se están acercando a los niveles de petróleo como ingreso de divisas. O sea, una cosa que está volviendo muy grande, digamos, como protagonismo. Y eso trae serios problemas, pero ya vamos a hablar enseguida de eso. Así es muy grande. Si está como el 5 o 3% no es tan grave. Cuando ya empieza a ser más de 10, empieza a ser un problema. Entonces, ¿cuáles son los 10 principales de destino de las remesas? Remesa, como porcentaje de PIB. Y eso es súper interesante. Porque todavía Colombia anda como por acá, como por debajo del 5%. Pero fíjense lugares como Tajikistán, bueno, eso no conozco mucho, o Tonga, pero como el 50% del PIB son remesas. Eso es interesante, digamos, porque uno dice, entonces, básicamente la mitad de la economía está explicado por plata que manda gente de afuera, que manda la gente que vive afuera del país. Súper peculiar. El caso que yo conozco personalmente es Honduras, es bien peculiar. En Honduras es como el 25%.
O sea, un cuarto de la economía vive básicamente de lo que le manda gente que está afuera. Y eso genera serios problemas, ¿ok? Básicamente, el problema genera es, bueno, voy a terminar primero con las estadísticas de por qué la gente considera que eso es un problema. Pero básicamente lo que estoy queriendo mostrar acá es que las remesas no puede no ser algo tan trivial dentro de las economías de nuestros países. Puede ser algo súper importante y muy debatido. ¿Okay? Bueno, no sé si tengo más cosas de remesas más adelante. Hablemos rápidamente de esto, ya que estamos. Es que no tengo mucho de remesas. ¿Alguien conoce el fenómeno que se llama enfermedad holandesa? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿O sí? Enfermedad holandesa. Bueno. Hay una cosa que se llama... Ese es un concepto que sí deberían saber como economistas. Enfermedad holandesa. Yo creo que viene de los tulipanes. Eso tiene una cosa bien anecdótica de historia económica. La enfermedad holandesa. Básicamente, usted tiene en su economía... Ustedes saben, bueno, ¿han visto comercio internacional? ¿Todos han visto algo de comercio internacional? Espero que sí. Bueno, entonces, ¿ustedes qué es lo que saben? Que básicamente si ustedes exportan e importan, ¿ok? Exportaciones, puede poner X, como exportaciones, que normalmente se puede con una X. ¿Okay? Entonces, obviamente, ustedes exportan al mundo e importan bienes del mundo. Y mucho de eso viene determinado, lógicamente, por el tipo de cambio. O sea, por ejemplo, las cantidades de pesos o por dólares. Esa es la clásica. ¿Okay? Entonces, básicamente, bueno, esto es lo que se llama la balanza comercial. Para que también sepan algo de macro. Balanza comercial. Esto para que vean que la economía es una sola. Lo que pasa es que lo ven como macro, como micro, pero lo micro es macro, lo macro es micro. O sea, es parte del mismo mundo. Para que lo estudien por separado no significa que no estén conectados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como buen mercado, esto depende. Esto es un precio. Esto es un precio. ¿Ok? Y si es un precio, ¿de qué depende el precio en un mercado? Oferta y demanda. Bien, algo han aprendido. Bien, oferta y demanda, de eso depende. O sea, bien, oferta y demanda. Entonces, el tipo de cambio depende de sus ofertas de dólares y demanda de dólares en una economía. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Ok? Si ustedes tienen un exceso, digamos, de dólares en una economía, entonces el dólar se devalúa porque es muy barato, digamos, hay demasiados dólares. Y lo mismo, o sea, eso es lo que ustedes ya deberían saber. Los movimientos de la oferta, movimiento de la demanda. Si la demanda de dólares sube, el precio del dólar sube. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bla, 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 bla. Listo. ¿Qué es lo que pasa con las remesas? Ahí está el quid de la cuestión con toda esta historia. Por eso les digo que ustedes no se pueden olvidar de sus bases de macro y de micro. Son las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa con las remesas? Las remesas terminan haciendo, especialmente si son muy grandes, eso aumenta la oferta de dólares en la economía. Si la oferta de dólares aumenta, ¿okay? Entonces el dólar se mueve más barato. Si el dólar se vuelve más barato, ¿okay? Eso significa que puedo adquirir menos dólares por cada peso nacional. ¿Okay? O sea, para que acá está al revés. ¿Okay? O sea, están revaluándose técnicamente hablando. ¿Okay? Si ustedes se revalúan, eso se meten en problemas con este bichito. Porque cada vez son menos competitivos, o sea, sus exportaciones son menos competitivas. ¿Ok? Porque entran mucho dólar, entran mucho dólar, entran mucho dólares. Entonces, cuando yo quiera exportar, ya no consigo 5,000 pesos por cada dólar, consigo 1,000 pesos por cada dólar. Entonces ya voy a pérdida. ¿Ok? Entonces estoy perdiendo competitividad. Ese fenómeno de tener la moneda sobrevaluada por un exceso de dólares en la economía, eso se llama enfermedad holandesa.
para que sepan. O sea, la pérdida de competitividad en una economía cuando hay un exceso de dólares en esa economía. ¿Mm? Okay. Los países muchas veces sufren de este problema. A veces sí, a veces no. Pero las remesas se les atribuye ese tipo de problemas, especialmente cuando son muy grandes. ¿Okay? Por ejemplo, cuando el precio del petróleo estaba por las nubes, allá por el 2013, 14, específicamente como entre el 2010 y 2014, es donde estaba creo que en el pico. Bueno, se decía que Colombia estaba sufriendo de enfermedad holandesa porque estaban entrando muchísimos dólares de la venta de petróleo. Entonces, la economía colombiana no era muy competitiva. Entonces, vino la caída del precio del barril de petróleo, entonces se empezó a volver más competitiva, y es donde hoy en día están ganando mucho protagonismo el café, las flores, etcétera, etcétera. Tampoco que sea la panacea cuando el precio del dólar se dispara, pero esa es otra discusión. Pero es para que sepan por qué a la gente le preocupan las remesas. Porque de todas formas, dicho sea de paso, las remesas también tienen un montón de cosas positivas. También aumentan el consumo interno. También aumentan, ¿cómo se llama? Reduce la pobreza, más que aumentarla. Dado que entonces reduce la pobreza. ¿Ok? Y típicamente, si está bien grabado, aumenta también la recaudación tributaria. Entonces ayuda en varios ámbitos, siempre que esté bien canalizado. ¿Okay? Obviamente, si el tema de la pérdida de competitividad sea compensado con eso, eso es debatible, obviamente. Entonces, por eso les digo que meterse en remesas también es súper divertido. Depende de los intereses de ustedes. Entonces, bien, volviendo a lo que nos atañe. Migración. ¿Okay? Entonces, una cosa, porque por ejemplo, otra cosa que se podría estudiar es remesas, pero se asume que alguien que en una de esas migra va a generar remesas. Entonces, por eso se empieza por este lado. ¿Qué hace que la gente migre? ¿Okay? Hay dos líneas de investigación en esto. ¿Okay? Hay dos líneas de investigación, entre múltiples que uno, pero vamos a hacer dos grandes categorías. La micro, entonces eso ve el individuo y los hogares. Entonces se fija, por ejemplo, en las encuestas de hogares y uno dice, bueno, entró mucho migrante, entonces me fijo en las encuestas sobre si la entrada de migrante o salida de migrante tiene efecto a nivel individual. Está bien, es una visión. O la visión macro, que es perspectiva geográfica e influencia de agregados macro. ¿Ok? Influencia de agregados macro. Entonces yo no estoy viendo encuestas de hogares ahí, sino que yo estoy viendo flujos macro, digamos, de los migrantes y me fijo variables macro que expliquen esos flujos de migrantes totales. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces esas son las dos grandes visiones. Entonces la idea es que, en general, la teoría dice, bueno, ¿por qué la gente migra en general? Es unos factores de oferta, empuje o push, y factores de demanda, atracción o pull. De ahí va a surgir, porque esto se llama gravitacional. La idea es que migrar o no, ¿okay? O sea, la decisión de migrar, o sea, le estamos suponiendo que la gente tiene dos decisiones, que es o me quedo aquí o migro, punto, digamos, hay dos opciones, algo sencillo. Entonces, como todo análisis de tipo económico, la gente balancea costos y beneficios de esas decisiones y toma una decisión. Entonces, la idea es que hay unas ganancias netas de toda la vida de esa decisión, ya sea para el individuo y o su familia. ¿Okay? Eso es lo que se asume. Puede ser a nivel individual, ¿okay? Puede ser que el individuo, o sea, básicamente que la familia esté bien, pero el individuo considere que tiene ganancias netas individuales de emigrar. ¿Okay? Básicamente que dice, si yo me quedo acá, esta es mi trayectoria, si yo migro, esta es mi trayectoria, está por arriba. Esa es la idea. O puede verse también a nivel familiar. ¿Okay? Esa es otra visión complementaria también, que dice, no, lo que queremos es que nosotros, o sea, como uno puede pensarlo como que es una apuesta de los padres hacia el hijo. Entonces los padres ya tienen pocas posibilidades de migrar, porque ustedes pueden suponer que sus posibilidades de obtener ganancias netas de migrar son muy bajas, porque ya están grandes. ¿Okay? Entonces dicen, bueno, pero vamos a apostar por el hijo. ¿Okay? Vamos
Vamos a apostar para que este hijo, cuando cumpla, que yo, 15 años, migre. ¿Ok? Vamos a pensarlo así. ¿Cuál es la idea a nivel familia? La idea, y eso pasa muy seguido, es usted se va a ir y dado que usted va a tener ingresos muy superiores afuera, nos va a mandar ingresos a nosotros. Entonces es una apuesta de tipo familiar y no solo individual. Entonces, como sea que ustedes lo quieran pensar, la idea es que es una ganancia neta. ¿Okay? Obviamente, los modelos bien completos tratan además de incorporar riesgos. Como todo en economía, ustedes pueden partir de algo muy básico como unas ganancias netas hasta meterle ganancias netas para el individuo, o ya empezarlo a complicar con familia, o ya meterle riesgos, y ni hablar cuando ustedes ya quieren meterle familia, con hijo, con edad, con esto, con aquello, y complicarlo todo, que tengan ganas. Pero obviamente cada vez los modelos se van volviendo más difíciles, ¿okay? Lógicamente. Pero en general, lo que uno trata de modelar son diferentes factores que uno ve en la realidad, ¿okay? O sea, típicamente uno piensa en la edad, conectado con lo que acabo de decir. Se espera típicamente que la gente más joven, bueno, no niños, pero por lo menos que gente que tenga capacidad de emigrar, por lo menos que tengan 15 años, o sea, algo así. Se asume que esa gente que tenga al menos 15 años, entre 15 y probablemente, no sé, por tirarle un número, 45, 40, son la gente que más migre. ¿Okay? O sea, típicamente la gente más joven se asume que teóricamente debería ser la que tiene más inclinaciones en migrar. La razón de eso es básicamente sencilla. Es como, bueno, si usted migra joven, las posibilidades de recuperar el costo, digamos, de esa decisión son mucho más altos que si usted es mucho mayor. ¿Okay? Por ejemplo, un caso sencillo que yo me acuerdo de alguien que conocí que migró muy tarde, digamos. Después se volvió porque dijo, no, es que acá donde estoy, ya estoy muy tarde, no tengo, las posibilidades de que yo consiga una pensión son muy bajas, ¿okay? En el extranjero. Entonces se volvió para por lo menos tener algo de pensión. ¿Okay? Entonces hay veces que, y parece que usted es todavía tan joven, pero esos son factores muy fuertes cuando uno ya tiene 50, 60. Ahí la pensión, si ustedes, para usted empieza a ser un factor determinante en su vida. ¿Okay? Pensar de si tienen una posibilidad de pensión. Ahora que tienen 20, no, pero más adelante sí. O sea, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Ustedes no creen, pero el tiempo pasa. ¿Okay? Obviamente las condiciones del mercado laboral, ¿okay? Eso va a ser crítico. Obviamente si uno asume, por ejemplo, que el lugar en donde uno está viviendo tiene una tasa de desempleo súper alta, entonces uno está súper tentado a irse, digamos, porque uno dice, ¿para qué me voy a quedar acá? Digamos, o sea, no voy a conseguir trabajo nunca, o por lo menos todo el mundo que estoy viendo alrededor mío está desempleado. En una de esas, si migro, tengo más posibilidades de conseguir trabajo. Especialmente si yo creo que del otro lado hay mejores posibilidades de conseguir trabajo. ¿Okay? O por lo menos mejores salarios, porque ese es el otro tema, ¿no? Que hay que pensar de cuál es mi salario en comparación al salario de destino. ¿Okay? Suponiendo que voy a conseguir trabajo en los dos lugares. Si yo sé que yo duplicar mi salario si me migro, bueno, casi seguro lo voy a hacer. ¿Okay? Ajustando por costos, lógicamente. Obviamente está el costo de vida. También es un factor clave. Bueno, hay el caso clarísimo que podemos hablar, el caso venezolano. Obviamente cuando se volvió hiperinflacionaria la economía, bueno, ahí sí la gente se va, porque dice, no me alcanza para nunca nada. Entonces me voy, porque me voy, así sea, con tal de que el otro lugar tenga menos inflación, algo de menos inflación, estoy mejorando mi situación. ¿Okay? Las transferencias públicas pueden tener algo que ver. ¿Okay? Esos son programas que hacen algunos países de transferir públicamente a la gente para que o recibir gente, como lo está haciendo actualmente Alemania, o para que la gente al menos no se vaya. ¿Okay? Entonces esos son programas para tratar de evitar la fuga de cerebros. Entonces hay gente que dice, bueno, me voy a quedar porque el gobierno me está dando una mano, digamos. Entonces también el gobierno chino en su momento hizo eso. Entonces el gobierno chino en las universidades públicas, porque claro, para que sepan, o sea, en China estaba pasando que el gobierno chino estaba mandando un montón de estudiantes chinos a Estados Unidos. Los estudiantes chinos decían, hey, acá en Estados Unidos estoy mucho mejor. Y eran gente muy buena y se terminaba quedando en Estados Unidos. Pero se suponía que esa no era la apuesta era que se volvieran a China. Entonces lo que empezó a hacer el gobierno chino era ofrecerles trabajos. Decirle, no,
no sé qué en Estados Unidos, venga y le ofrecemos este cargo buenísimo en tal universidad, no sé, le doy el cargo de decano, de rector, lo que sea, con tal de que usted vuelva al país. Si no, estoy perdiendo capital humano. Estoy perdiendo capital humano. Obviamente las habilidades demandadas en cada lugar. Entonces, obviamente, si uno sabe que las habilidades que uno tiene en su lugar de origen son muy poco demandadas, pero en el lugar de destino son súper demandadas, claramente eso genera lo que ya hemos visto, una disparidad salarial. Entonces, obviamente, la demanda de mis habilidades son superiores, entonces me voy a mudar al otro lugar, lógicamente. Después está lo que acabo de mencionar recién, factores legales. Obviamente, la gente va a querer irse a lugares en donde sea legalmente amigable migrar ahí. Si la persona sabe que le va a tocar, por ejemplo, un ingeniero, y dice, no, yo sé que, o médico, por ejemplo, medicina es un buen ejemplo, que básicamente como que homologar, si uno lo quiere ver así, o revalidar, y demás, los títulos de medicina en otros lugares es bien difícil. Entonces eso es una barrera legal al ejercicio de la profesión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, volvemos al caso alemán, Alemania está tratando de facilitarle mucho la vida a la gente que es médica o enfermera que se quiere ir a vivir allá. Lo que pasa es que se demoran como un año, creo. Es como re largo la burocracia de ellos. Y ellos que tienen toda la asistencia del gobierno para pasar todo, para pasar todas las pruebas para que puedan empezar a ejercer. Entonces, básicamente le están agregando a su vida laboral otra transición más de un año. Entonces, bueno, entonces esto es lo que en general se estudia en la práctica. ¿Okay? Veamos un modelito, por darles un modelo. Entonces, porque típicamente esto es lo que uno tiene en la cabeza cuando uno va a estudiar datos. Pero veamos un modelo teórico clásico. Le podría dar 20 modelos, pero voy a hablar de uno solo. Que me pareció que es bastante amigable, por eso se lo doy. Me parece que se entiende bastante bien en teoría. ¿Ok? Vamos a suponer algo sencillo. Que el individuo tiene algún salario determinado en la economía K. WK es el salario del individuo en la economía K. Algo sencillito. Entonces, K puede ser la economía de origen, o sea, o source economy, o destiny economy, D. ¿Okay? Algo muy sencillito, como son todos los modelos más básicos de economía. Entonces, uno puede ponerle log a eso y decir, bueno, log, que eso es lo que uno pondría en una regresión, el log del salario depende de alguna variable z. ¿Okay? Esto es log, por ejemplo, del salario de un individuo con unas habilidades 0, ¿okay? Grupo base. Entonces acá lo que estamos suponiendo es que hay unos retornos a las habilidades, muy parecido a lo que ustedes en econometría deberían haber visto como retornos a la educación, bueno, solamente que son habilidades. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de eso. Pero la gente piensa eso, de que hay unas habilidades. Deberíamos poder pensar como años de educación. Entonces hay gente que no tiene educación, este es su retorno a la gente que no tiene educación, y esta es la gente que tiene algo de educación, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, y estos son los retornos por cada año adicional de educación. Entonces uno puede suponer que la gente, que eso tendría pendiente positiva, tiene un perfil positivo, digamos, de salarios, digamos, a medida que va educándose más. Esa es la razón por la que, imagino, ustedes se educan. O sea, sí, se educan por un montón de cosas, pero entre tantas cosas para ganar más. O sea, ¿ok? Y obviamente hay niveles de habilidades del individuo. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto es lo que uno ve como salario, pero ahí tiene que haber algún costo, como siempre en todo modelo económico, están beneficios, están los costos. Hay un costo de emigrar. El costo de emigrar que puede ser una constante pi, obviamente lo podemos complicar al modelo, pero supongamos que es una constante pi. Y entonces el individuo decide emigrar, lógicamente, si el lugar de destino, el log de los salarios, es esto, que debería ser positivo, obviamente, pero además tiene que ser más grande que el costo de emigrar. ¿Okay? O sea, básicamente, si hago toda la álgebra, no es muy difícil, si esta pendiente menos esta pendiente menos esta constante es mayor a 0. Esto que parece tan sencillo, está bueno, digamos, pensarlo así, porque ustedes pueden asumir, por ejemplo, en este pi, un montón de cosas que ya es lo que ya hemos hablado, digamos. Pueden ser costos legales, costos monetarios, o pueden meter cosas psicológicas en ese concepto. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, el famoso desarraigo. Hay un montón de gente que no migra
porque el desarraigo le da duro. ¿Okay? Que no tener la misma comida, no estar con los mismos amigos, no ver a la familia todos los días, le da duro. O sea, no lo pueden hacer. Entonces, para mucha gente esto es gigante. ¿Okay? Por más que esto sea súper positivo. ¿Okay? O hay gente que sí toma la decisión racional, hay gente que no sufre de desarraigo, esto tiende a cero, y dice, no, a mí lo único que me importa es si yo en el otro lugar voy a ganar más que, si yo, que donde estoy parado. ¿Okay? Es más sencillo. Entonces depende cómo lo quieran modelar ustedes. Cómo lo quieren modelar ustedes a esta decisión. Entonces, dado eso, Borjas, que es el primero que pensó esto, de hecho hay un libro de economía laboral, que no es el que estoy siguiendo, pero podría agarrarlo, ese libro de Borjas. No está tan malo, está bueno. Pero uno de los fuertes de Borjas que hace economía laboral es este tema de migración. Borjas distingue dos tipos de migración. Entonces dice, hay migración que se puede considerar negativa, que es básicamente que los individuos de bajas habilidades migran. Puede ser negativa para el lugar de destino, probablemente. Que dice, no, que normalmente los países lo que quieren es atraer gente con habilidades altas, no con habilidades bajas. Pero puede pasar y que migren los de baja. ¿Okay? O que sea positiva, que los individuos de altas habilidades migran. Entonces, normalmente uno quisiera, por ejemplo, es el caso de Canadá. Canadá tiene toda una serie de políticas para que solamente entren gente con altas habilidades. ¿Okay? Por ejemplo, creo que si uno se va a estudiar a Canadá, para que sepan, y uno se gradúa de una universidad canadiense y uno después busca trabajo, el sistema está diseñado de tal forma de darle prioridad a la gente que tiene título de una universidad canadiense. ¿No? Son métodos para tratar de atraer mano de obra calificada. ¿Okay? Y que ellos mismos están educando. Entonces, se tiene lo que se considera autoselección negativa bajo dos conceptos. Si el lugar de destino paga más a la gente con cero educación que el lugar en donde uno está. El lugar de destino paga más a la gente de cero educación. Esto es básicamente que la gente que no tiene educación, que es analfabeta, les pagan más en el lugar de destino que en el lugar de origen. Eso es número uno. Y además, que el lugar de destino tiene unos retornos de la educación más bajos, ¿okay? Que el lugar de origen. ¿Okay? Puede ser raro, pero eso es lo que me dice la teoría. Me dice básicamente que es negocio, básicamente, para la gente de bajas habilidades migrar. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Muy sencillo. ¿Sí? En cambio, va a migrar la gente de alto nivel educativo si esto da al revés. Si básicamente la gente que no tiene educación, básicamente le conviene quedarse. ¿Okay? Porque esto es más grande que esto. ¿Okay? A la gente sin educación le conviene quedarse. Y la gente con más educación ve mayores retornos en esta distancia. ¿Okay? Muy sencillo el modelito. Súper sencillo el modelito. ¿Ok? Obviamente que todo lo que estoy hablando va a depender mucho de estos dos signos y además de cómo es relativo a pi. Entonces, eso es lo que uno puede modelar en un modelo migratorio teórico muy sencillo. ¿Ok? Obviamente, este es el modelo más básico que todo el mundo conoce de migración. ¿Ok? Hay extensiones de ese modelo, claro. Este modelo creo que es viejísimo. Pero hay extensiones. Por ejemplo, 2002 ya le había puesto múltiples destinos y más diferenciales de ingreso. Entonces pueden extender este modelito muy sencillo ustedes a no solamente el destino y origen, sino que le pueden poner muchos destinos, muchos orígenes. Entonces ahí ustedes pueden tratar de modelar, digamos, las opciones que la gente se mueve a múltiples lugares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso se puede modelar, no a nivel planeta, me parece que es muy extremo, pero por ejemplo, eso puede ser muy útil para modelar la migración interna de un país. ¿Por qué la gente migra dentro de un mismo país? Eso puede ser interesante. Entonces, bueno, esta es la fuente, el paper, por si lo quieren buscar, ese es el paper. Obviamente también se puede hacer que esto varíe, como les decía, según los individuos y según los lugares. ¿Okay? Por ejemplo, introducirle costo monetario, introducir el tema familia, lo que les decía, lo del desarraigo, el tema de los amigos, la lengua, eso también está súper estudiado que la lengua tiene mucho que ver. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes no se dan cuenta, digamos, pero si uno va a Europa,
uno se siente analfabeto en Europa, porque en Europa cualquier europeo habla al menos 3 idiomas, al menos, al menos. Nosotros tenemos la fortuna, desde México hasta Argentina, hablar lo mismo. O sea, con su más y su menos nos entendemos. ¿Okay? Es una enorme ventaja, ¿okay? Una enorme ventaja. Idiomática, ¿ok? Ustedes, en cambio, ustedes hacen unos cuantos kilómetros en Europa y ya están hablando otra cosa, ¿ok? Ni hablar si uno se mete dentro de los dialectos, o sea, qué lío. O sea, y ellos aman cuando van viajar, los españoles aman viajar por Latinoamérica porque dicen, no importa, puedo pasar miles de kilómetros y puedo hablar igual, y todo el mundo va a entender. La cultura obviamente también es importante, porque hay diferencias no solamente lingüísticas, sino culturales, o sea, y ahí entra un montón de cosas, las costumbres, la religión, la ropa, ¿okay? Todas esas cosas, la comida, ¿okay? Una cosa que parece a uno trivial, bueno, para mucha gente todas esas cosas sí son importantes. Cuando las diferencias culturales son grandes, la adaptación puede ser muy difícil y la gente no lo hace, simplemente por eso. Después está, como les acabo de explicar, dentro de la lógica del modelo también, está el tema educativo. ¿Okay? Dependiendo cuáles sean los pros y los contras de mudarse, bueno, eso es, dado mi nivel educativo, cuáles van a ser los retornos a la educación que voy a obtener. Bien, ahora bien, esto es la teoría. Esto es la teoría. ¿Okay? Esto es lo que dice más o menos la teoría y podríamos complicarlo acá. Podríamos dar un semestre entero de modelos teóricos de migración, pero no es el punto de la clase. ¿Okay? Acá le estoy haciendo más un raconto de qué hay en el mundo. Entonces vamos a ver la evidencia empírica. ¿Qué dice la evidencia empírica de estos temas? De vuelta, acá sí van a aparecer los famosos modelos gravitacionales. El modelo, bueno, también se usa para comercio internacional, pero también se usa para migración. O sea, básicamente lo que se hace es ver los determinantes de la migración. ¿Por qué se llama gravitacional? ¿Por qué llamarlo gravitacional? La primera vez que yo me dedico en eso, ¿por qué? Me parece muy de física, no de migración, no de economía. Eso porque básicamente tiene que ver con la ley de gravedad. Eso básicamente es el grado de atracción que hay entre dos cuerpos, se incrementa según sus masas y cae con su distancia. Es un sistema físico, es una ley física. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, a nivel economía? Tiene que ver con lo que les estaba diciendo. En general se considera que un cuerpo más grande, una economía típicamente más grande, va a atraer más gente. ¿Okay? Por eso se llama gravitacional. Entonces, bajo ese concepto, entonces por eso es que Estados Unidos quiere atraer más gente, porque su economía es mucho más grande. ¿Okay? Entonces la idea es que las economías más grandes van a atraer más gente, mientras que las economías más pequeñas van a expulsar gente. Por eso se llama, a grosso modo, modelos gravitacionales. ¿Que no es el término más simpático? No, no es el término más simpático. Pues ya está hecho así. Yo no me lo inventé. ¿Okay? La idea, entonces, es que la masa de una de las ubicaciones se incrementa la migración. También tiene que ver no solamente con el tamaño, sino con la cercanía. Entonces, la idea es que cuerpos más cercanos también se atraen más. ¿Okay? Eso también tiene que ver con las fronteras. Entonces, ¿cuál es el modelo econométrico que uno estimaría? O sea, ¿cuál es el modelo econométrico que uno tiene en mente en estos modelos? Es muy simple. O sea, uno dice migra, la gente migra, ¿okay? El flujo migratorio depende de todas estas variables. ¿Okay? Entonces, esto es el flujo de migrantes que tengo desde el lugar I al lugar J. Y afortunadamente hoy en día hay buenos datos de esto. Entonces la idea es tratar de explicar por qué la gente migra del lugar I al lugar J. Y le pongo todas estas variables. Entonces, por ejemplo, una cosa obvia es la distancia que hay entre los dos puntos. ¿Okay? Algo sencillo. ¿Okay? Entonces la idea es que el primer determinante de la distancia, de los flujos migratorios tiene que ver con la distancia entre los dos países. Entonces, típicamente entre países limítrofes hay más migrantes que en países que no son limítrofes. La población, un poco obvio, porque esto está en términos absolutos, podemos hacerlo per cápita, pero la gente lo estudia así, para que sepan. ¿Okay? La gente lo estudia así. Entonces, obviamente, hay que ver la población del lugar I y la población del lugar J. ¿Okay? Entonces, la idea es que esto está en niveles absolutos, y a medida que, obviamente, si yo el lugar de origen, ¿okay? El lugar I al lugar J, si igual el origen tiene mucha población, casi que seguro va a tener una correlación positiva con esto, porque están en números absolutos. ¿Okay?
Y obviamente también se asume que esto, bueno, acá no creo que tenga un signo determinado beta 3, porque podría ser positivo o negativo, que uno quiera ir a lugares más chicos, ¿okay? Con menos población. Después tenemos los ingresos, ¿ok? Acá lo que hace la mayoría de la gente, porque es del lugar I al lugar J, si uno piensa, porque esto es lugar, ¿no? Lugar, entiéndanlo como un concepto bien amplio. O sea, acá el lugar podrían tener ciudades, departamentos, países. Ustedes pueden utilizar este mismo esquema para lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces puede ser, por ejemplo, ingresos podría ser a nivel país el PIB. ¿Okay? Eso está bien, tiene sentido. Pero también podría ser ingresos promedio. ¿Okay? Que la gente diga, no, es que los ingresos promedio, qué sé yo, de Bogotá son más altos que de Chocó. Cosas así. Entonces la gente quiere hacer esa migración. Después está, obviamente, entonces tengo ingresos, entonces fíjense que está el ingreso Y, el ingreso I, el ingreso J, Y, YJ, y tengo obviamente las tasas de desempleo de cada lugar. Lo que yo le digo, la gente se asume que la gente pondera también el tema de la posibilidad de conseguir trabajo. Entonces la gente pondera ambas cosas. O sea, ¿cuál es más importante? Es obviamente debatible. Pero la gente a veces dice, prefiero en una sacrificar un poco de ingresos, pero estar seguro que me van a emplear. ¿Okay? Porque si me voy a un lugar para que sí, en general se gana mucho, pero estoy en la calle, pero que no sirve mucho la decisión. ¿Okay? Entonces, eso que ustedes están viendo, que parece bastante sencillo, eso es un modelo gravitacional. ¿Okay? Eso es un modelo gravitacional. ¿Por qué le dieron ese nombre? Pues, no, por estas cosas, pero a mí le podrían haber hecho, no sé, modelo migratorio, una cosa así, pero llamarlo gravitacional me parece que no es lo mejor, pero bueno, ya está hecho así. Obviamente, esto estamos hablando IJ, ¿ok? IJ. Solo I, solo J. Pero pueden hacer unas cosas bien sofisticadas, no nos vamos a meter en eso, metiéndole múltiples destinos. Entonces ustedes podrían estudiar, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Bogotá, Buenaventura, Bogotá, o sea, y viceversa. Podrían estudiar los flujos de varios lugares, varios destinos y estudiar todo eso al mismo tiempo. Entonces creo que ahí le tocaría, creo que un bar. Yo creo que casi que tocaría un bar. Tendrían como un montón de ecuaciones así. Sería un sistema de ecuaciones bien grande, porque acá ni siquiera tengo la dimensión temporal. Si le meto la dimensión temporal, esto se complica bastante. Entonces, por eso le digo, la gente que se mete en esto le gusta bastante, pero es complejo de estudiar. Complejo de estudiar. Obviamente, entonces, esto es lo que en general ustedes van a ver en esta literatura, si les interesa. Y si a alguien le interesa, nos podemos meter en eso. Porque creo que nadie eligió migración dentro de los temas de investigación para su trabajo de grado. Pero a los demás, sí les puedo pedir, bueno, qué sé yo, ¿cuál es un modelo típico para estudiar migración? Eso se los puedo pedir en un examen. ¿Okay? Que es algo como esto. O el modelo de Borjas. ¿Qué es lo que da lo que es migración internacional? Entonces, como les digo, todo esto, hay una cosa que estudia migración internacional, hay otra literatura que estudia migración interna. Entonces hay migración internacional y migración interna en un país. Las dos son importantes, las dos son importantes. Entonces, en general, ¿qué da la evidencia internacional? Que las disparidades geográficas en prosperidad y costo de migración son lo más importante. Eso es lo que da la teoría. Eso parece haber una relación, obviamente, de una invertida cuando uno hace las estimaciones entre la decisión de migrar y los ingresos. ¿Okay? O sea, básicamente está diciendo que si mis ingresos son muy bajos, cae seguro que yo voy a migrar. Y a medida que yo voy teniendo más ingresos, las probabilidades de migrar empiezan a ser un poco más bajas. Y a medida que yo estoy cada vez en el otro extremo, cuando tengo ingresos súper altos, también migro más. ¿Okay? Hay una zona media donde la gente no quiere migrar, no le interesa. ¿Okay? Eso tiene algo de sentido. O sea, si ustedes para que a ustedes no les ha pasado, pero ustedes van al contexto internacional y es súper interesante encontrarse con gente de Estados Unidos, de Suecia, de Noruega, en lugares súper raros, digamos, del planeta. Yo creo que es básicamente porque están súper aburridos en sus países y dicen que ya tengo todo resuelto acá, voy a ir a otros lugares a buscarme problemas, digamos. O sea, entonces pasa. ¿Okay? Obviamente, como es intuitivo, es que tiene que haber oportunidades laborales en el lugar de destino, si no la gente no migra. Eso también es lógico.
Esto también es súper interesante, y por ejemplo, hablando que me mencionaba en España recién, el pasado colonialista entre países también es un fuerte determinante. Por ejemplo, para los que saben, bueno, creo que España está tratando de ser amigable, pero hoy en día como que no, es medio raro España. Pero, por ejemplo, yo sé que para los países que eran ex colonia española, o sea, básicamente México y Argentina, como que España da una serie de beneficios, ¿ok? Por migrar a España, ¿ok? Pero también ustedes pueden pensarlo que de México hasta Argentina más o menos también la migración es bastante fácil en general, ¿ok? Eso también ayuda mucho. Y la ven lo pueden ver como la Commonwealth. En la Commonwealth también eso es típico, digamos. Por eso es gracioso, digamos, los ingleses quejándose de que hay un montón de indios en su país. Yo como, pues era ex colonia de ustedes colonizaron a India, o sea, los forzaron a tener las mismas instituciones, la misma lengua, o sea, ¿qué esperaban? Entonces la gente se ríe mucho de eso. Es como lógico, digamos, es como, bueno, los españoles lidiando con nosotros, pero si ellos han venido a colonizar acá, o sea, ¿qué esperaban? Y obviamente, en términos de educación, típicamente la gente con más educada tiende a migrar más, porque típicamente la gente más educada tiene más recursos. Pero puede pasar, y los conocemos bien, que la gente con menos educación también lo hagan si la situación económica del lugar de origen son especialmente malas. ¿Okay? Entonces, en promedio, si la situación económica es normal, la gente con más educación tiende a migrar. Pero cuando hay crisis económicas generalizadas en los países, bueno, económica no, también puede ser una guerra, está bien, digamos, o sea, es el otro extremo también. También la gente de muy bajo nivel educativo también migra. Lo que pasa es que obviamente la gente que tiene muy bajo nivel educativo normalmente también tiene muy pocos activos, entonces se va sin nada, ¿okay? En cambio la gente más educada por lo menos se van con su capital humano, ¿okay? Eso vamos a hablar, por eso alguno de los tópicos de la clase va a ser capital humano, ¿okay? El capital humano, que es la educación, es de los pocos activos que son súper valorados porque son activos que ustedes se pueden llevar a cualquier lado. ¿Ok? Nunca lo han pensado, pero es el activo más, por eso es el activo más importante que ustedes pueden tener. ¿Ok? El activo que ustedes pueden trasladar a costo cero. ¿Ok? O sea, todos los otros activos que ustedes tienen un costo de traslado. ¿Ok? El capital humano no. ¿Ok? Saber leer, escribir, adaptarse, o sea, la inteligencia es algo que ustedes pueden trasladar a cualquier lugar. Otros factores, obviamente, que hacen que la gente migre o no, y quizá ha estudiado, es, por ejemplo, el sexo. Típicamente, en promedio, los hombres tienden a migrar mucho más que las mujeres. Hay teorías psicológicas y demás de que hablan de por qué pasa eso. Hay que estudiarlo, eso es parte de todo lo que es la línea de género. El estado civil también juega un rol clásico. Típicamente la gente soltera también tiende a migrar más, ¿okay? Que la casada. Tienen algo de lógica, porque básicamente en el momento que uno se casa, las decisiones se vuelven conjuntas. O sea, uno ya no puede tomar decisiones en individual, ¿okay? Entonces piénsenlo antes de casarse, porque ya cuando se casan, ya no es tan fácil tomar decisiones, ¿okay? Y obviamente si se tienen hijos, ¿okay? Cuando se tienen hijos, es todavía ya de casamiento, hijos, ya se vuelve más complicado todavía la migración. ¿Okay? Entonces, hay varios factores que hacen que la gente tome una decisión no. Por eso les digo que típicamente lo que uno encuentra en los datos, no es invento de uno, es que la gente que migra es gente, típicamente, hombres solteros sin hijos. ¿Okay? Hombres solteros sin hijos, es el promedio. ¿Okay? Y sí, jóvenes, además. Hombres, jóvenes, solteros, sin hijos. Eso es lo que le da a uno los datos. ¿Hay migración irregular? Claro que hay migración irregular. Entonces, todo este análisis en general se piensa en lo que es migración regular, en el sentido que se piensa que es migración voluntaria. ¿Okay? Migración que la gente está dispuesta a hacer, que lo está haciendo porque lo desea. ¿Okay? La irregular es otra categoría que también se estudia mucho, que es la gente que se está viendo forzada a migrar. ¿Okay? Gente que está tratando de pasarse, o que lo quiere hacer, pero lo quiere hacer saltándose todas las reglas. ¿Okay? Esa también es la irregular, se me considera irregular. O sea,
Por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la proximidad geográfica. Pero, por ejemplo, o sea, la gente que se quiere pasar de México a Estados Unidos, o sea, pasan porque está ahí, ¿ok? Bueno, mentira, también pasa mucho de toda Latinoamérica queriéndose que pasan por el tapón del Darién y hacen toda esa migración, que eso es, complicado. Pero obviamente también eso tiene que ver mucho, no solamente la proximidad geográfica, sino redes y costos asociados a la migración ilegal. Porque eso es ya ilegal. Ustedes no quieren, o sea, porque la voluntaria se asume que ustedes lo están haciendo con todos los papeles. ¿Ok? Esta irregular típicamente se considera que es un tipo de inmigración ya ilegal, que la gente lo quiere hacer sin papeles. Quiere meterse en el otro lugar casi que a la fuerza, saltándose todas las reglas. Entonces es complicado, bien complicado. Bueno, hay toda una literatura bien diferente, conectada pero diferente, porque como le digo, todo esto se supone que son factores voluntarios. Acá hay típicamente factores involuntarios, ¿okay? Que la gente lo está haciendo y además queriéndose saltar todas las reglas. ¿Okay? Entonces, esa es toda una línea, digamos, de investigación a la que se pueden dedicar. Y después tenemos, obviamente, lo que se es inmigración interna. Entonces, ahí típicamente tiene que ver, en la interna, se estudia mucho el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, típicamente la gente quiere emigrar hacia las grandes ciudades. Típicamente, no significa que eso es siempre así. Por ejemplo, hay una línea de estudio que está estudiando por qué la gente migra a veces no a la ciudad grande, sino, por ejemplo, a la ciudad intermedia. Eso es interesante de estudiar. Y esto, algo de sentido tiene. Es que una vez un profesor mío me decía, ¿por qué la gente quiere irse a la gran ciudad? La gran ciudad tiene un montón de problemas. Tiene criminalidad, tiene tráfico, tiene contaminación. Y dice, la ciudad intermedia a veces tiene sus atractivos. Hay menos gente, uno conoce más a su vecino. Tiene otros pros, digamos. El tráfico no es tan malo, digamos. O sea, tiene sus pros la ciudad intermedia. Obviamente la distancia, qué tan lejos le queda, también eso también es un factor clave. Cuanto más lejos queda la ciudad, menos probabilidad de migrar tiene. Obviamente ahí es donde entra lo que nos atañe a nosotros, los mercados laborales. Entonces típicamente, lo que les digo, uno piensa, bueno, voy a migrar para esta otra ciudad, incluso dentro del mismo país, siempre que el mercado laboral de ese otro destino se comporte mejor que el mío, si no me quedo en este. Okay. Y condiciones obviamente generales, que es lo que mencionaba recién. Seguridad, servicios sociales, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que normalmente eso va todo hacia la misma línea. Típicamente, las ciudades grandes tienen mejores mercados laborales y tienen mejores condiciones generales en promedio. ¿Okay? Pero la gente, en general, toda esta literatura se dedica a estudiar eso. ¿Qué hace que la gente migre? Y cuál de todas estas cosas es más importante para la gente. Bien, llegamos como hasta las 1:30 y ahí hablamos del examen. El impacto de la migración, entonces hay, como les digo, una literatura gigante tratando de evaluar tanto el efecto de la migración en la ciudad, en los lugares de origen, o sea, los lugares que expulsan gente, y los lugares que reciben. Veamos la que es de origen, ¿ok? Lo que pasa es que es complejo, esto es bien difícil esta literatura, porque como todo problema empírico, estamos hablando, sí, acá no dice empírico, por el efecto de estudiarlo empíricamente. O sea, es lo que yo les hablaba, y por eso les digo que eso es difícil, al pensar el contrafactual. ¿Qué hubiese pasado si esta gente no hubiese migrado? Eso no es fácil, ¿ok? De pensar. Entonces se piensa el efecto diferenciado de los inmigrantes sobre la familia y sus amigos que se quedan en su lugar de origen de aquellos no relacionados con los inmigrantes. O sea, básicamente es, si esa persona no hubiera migrado, ¿qué hubiese pasado con su familia y sus amigos? ¿Okay? Si la persona se hubiese quedado. Eso es difícil. Entonces lo que hace normalmente esto es tratar de comparar a la gente que se fue con la gente que se quedó. Y eso es como, eso no es lo óptimo. Entonces, desde la macro, ¿qué hace la gente macro? Acá algo de sentido tiene. Dice, en vez de lo micro, dice, nos vayamos por la macro. Eso algo de sentido tiene, digamos. Entonces, uno trata de ver, por ejemplo, qué sé yo, flujo de migrantes y ve si a medida que aumenta el flujo de migrantes, de emigrantes de un país, cómo se ven los indicadores de capital humano, de crecimiento, de pobreza y flujos. Eso está bueno porque uno obvia el tema micro. ¿Okay? Entonces uno no está tratando de pensar a nivel familia, a nivel amigos, sino a nivel país. Es un pelín más fácil.
un pelín más fácil. ¿Ok? Lo que pasa es que de todas formas no deja de ser un poco de correlación. ¿Ok? Es inevitable. Pero es un poquito más fácil que pensarlo desde el nivel micro. O sea, se puede estudiar así. A ver si veo el modelo de Hanson. No, esto es muy pesadito. Pero bueno, llegamos hasta acá por hoy, porque ponerme a ver en la última parte de la clase este modelito que es medio pesado, es intenso. Entonces partamos del modelo de Hanson la próxima clase. Porque es pesadito el modelo de Hanson. No es difícil, pero necesito que estén despiertos. Yo ya sé que en este punto de la clase ya no están tan despiertos. Entonces lleguemos hasta acá. Vamos a terminar entonces la clase que viene. Entonces terminamos con esto en migración y vamos a empezar con instituciones. ¿Okay? Algunas instituciones, como lo estudian a nivel internacional las instituciones. Hay miles de instituciones. Vamos a ver algunas. ¿Okay? Algunas de las instituciones que se pueden estudiar. Bien, veamos primero que nada las soluciones del examen. Hablemos del examen. Bueno, dicho sea de paso, esto estaba en Teams. Okay, no sé por qué llegaron al examen y como, ¡hoy! Era como, lo único que era nuevo eran los nombres, nada más. Pero el resto era esto. Tienen que responder, no sé quién es fulano. Bueno, ahí están en problema. Tienen que saber quién es fulano, sultano, perengano. No sé cómo no saben. Entonces hay gente que se lo ganó porque se sabían los nombres, sabían de qué iba. Listo, respondieron esto, que era re fácil. Y listo, digamos. Pero obviamente hay gente que perdió este punto porque simplemente no sabían. O sea, adivinaban, digamos. Entonces, obviamente, si respondieron de un trabajo que no correspondía, tenían 0. Si respondían del que correspondía, tenían puntos. Es muy simple este punto. Era regaladísimo el examen, pero regaladísimo. O sea, y de hecho era más corto de lo que yo quería hacerlo. La próxima vez se los pongo más largo. Pero también es re fácil. Súper fácil. Modelo de oferta de trabajo, cubierto en clase. Utilice gráfico para responder las siguientes preguntas. Eso era todo. Y era con grafiquitos. O sea, no era con fórmula, no era oferta y demanda, porque hay gente que me hizo gráfico de oferta y demanda. No entendí por qué. O me hizo la oferta, así como la línea de oferta. Yo como, tampoco. O sea, oferta de trabajo, ¿qué era esto? Era todo. Y era súper fácil. Y ninguno hizo el gráfico bien. Ninguno. 0. O sea, 10 lo tomaron, ninguno hizo el gráfico bien. Era, gira la pendiente, puede elegir entre todas estas opciones. Ya, micro básica. El punto más regalado del planeta. Y no lo pudieron hacer. No sé por qué. Raros. O hubo gente hasta que me puso 2 curvas de indiferencia y se cortaban. Y yo como, uy. Ahí sí yo creo que voy a hablar con la gente micro. Le voy a decir como, creo que algo está fallando en micro. Algo grande. Porque para que no entiendan que estas son las nuevas posibilidades de elecciones, y lo que tienen que decir es, para este lado, dado que esto es ocio, para este lado elige más ocio, trabaja menos, para este lado elige menos ocio, trabaja más. Si se queda acá, el mismo nivel de ocio, el mismo nivel de trabajo, trabaja igual. Entonces puede trabajar menos, o más, o lo mismo. Eso era todo lo que había que decir. No era complicado. O sea, es lo que está ahí. Menos ocio, más trabajo, más ocio, menos trabajo. Ya. Era re fácil. Yo digo, este es el punto regaladísimo. Siempre los puntos son el más fácil, el último, el más difícil. Todo ejercicio económico de todos los parciales de toda su vida tienen que haberlos hecho así. No es difícil. Y después era con rigidez laboral o sin rigidez laboral. Esa es la única parte difícil. Que empieza a ser difícil. Pero si entienden el modelo, el resto es fácil. En situación sin rigidez, ustedes tienen múltiples opciones de la gente. El individuo A puede elegir muy poco ocio, mucho trabajo, o mucho ocio, poco trabajo. Sencillo, lo habíamos visto en la clase. Y lo que les digo en el punto es, bueno, suponga que parte de esto y tiene rigidez. ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Y hubo una sola persona entre 10 que le pegó. Una entre 10. O sea, 10 personas, un éxito entre 10, complicado. Que es la persona que elige el ocio desde el inicio, no le cambia la vida. Porque si se ofrece un contrato laboral de 8 horas o más, digamos, entonces esa persona no. O sea, porque la idea es que hay una rigidez laboral que le impide
ofrece más de 8 horas de trabajo, ¿ok? No se puede llegar hasta acá, es la jornada laboral. Es la jornada laboral, es así de simple. La jornada laboral dice que la gente no la pueden hacer trabajar más de 8 horas. Eso es todo. Una aplicación de una rigidez laboral que existe en la práctica. Eso es todo. Para la gente que trabaja part-time, le da igual. La gente que trabaja 4 horas, le da igual esa restricción. No le da igual a la gente que quiere trabajar, qué sé yo, 10 horas, 12 horas. A esa gente no le da igual. Para esa gente se ve obligada a trabajar menos de lo que quisiera. Esa es la gente perjudicada. Eso es lo que hay que responder. La curva de indiferencia está más abajo. Ya, eso era todo. 1 entre 10. 1 entre 10 le pegó. Una persona entre 10. También. Es re fácil. Es decir, el individuo A está peor, el individuo de B está igual. Ya, eso era todo. No era complicado. Suponga que el empleador ahora puede ofrecer horas extra. Eso era todo, y también lo vimos en la clase. Simplemente hay un punto donde la pendiente es superior. Ya, eso es todo. Entonces, acá estaban partiendo de este punto, ahora le ofrecen horas extra a partir de este punto. La misma, eso es una restricción legal que sí existe. Que a la gente le dicen, o usted puede hacer trabajar a la gente más de 8 horas, claro, pero le toca pagar horas extra. Lo mismo que hay en la práctica. No es difícil. Entonces, a partir de este punto, la pendiente es superior. Puede ser cualquier pendiente, pero la idea es que es superior. O sea, conectado con el primer punto, por eso los voy guiando. Les mostré el primer punto que tenía el pendiente superior, es lo mismo. La idea es que ahora la persona que quiere trabajar más, va a trabajar más. La persona que venía trabajando poco, va a seguir trabajando lo mismo, porque le da igual. Sigue de este lado. Pero había que usar los gráficos. Hubo gente que me tiró alguna intuición, pero hizo cero gráfico. Los gráficos, el modelo es para eso, para poder responder bien. Pero no ponen el gráfico, obviamente responden mal. Y le dice, no hizo el gráfico. Bonita la explicación, pero no está el gráfico. No era difícil. Y el último punto, el único punto difícil. Pero si ya le habían hecho el resto, esto era re fácil. Y esto era pura aplicación de micro que deberían haber aprendido hace ya 2, 3 años. Uf. Que le decía, bueno, ahora suponga que las horas extras no empiezan en 8 horas, empiezan en 12. Era mover el puntito este para acá. No más. Era complicado. Entonces, ahora la pendiente puede ser la misma. Pueden cambiarla, la pendiente, pero me daba igual. La idea era que se moviera paralelo. Porque son las mismas horas extras, digamos, qué sé yo. Entonces, lo que deben haber aprendido de micro, no sé si aprendieron mucho, ahí hay puro efecto ingreso. No hay efecto sustitución porque no hay cambio pendiente. Entonces, definitivamente la gente va a trabajar menos. Porque hay menos, que decide tener menos ocio. Porque se mueve de este punto a este punto. Eso es todo. Era complicado. El único punto difícil, entre comillas. El único punto difícil. Pero si podían hacer los anteriores, el último era re fácil. Pero tenían que seguir los pasos. Obviamente el primero ya puso cualquier cosa. Porque vi de todo. Fue súper raro. Vi de todo en ese punto. Rarísimo. Gente que puso, por ejemplo, horas y salario acá. Y puso cosas así, cosas así. O sea, no sé. Yo no sé de dónde. Yo estoy seguro que nunca hice algo así en toda la clase. O sea, típicamente podrían haber puesto, y hubo gente que se hizo eso, bueno, salario, horas, ok. Pero ahí no lo van a poder resolver el problema. Y ponían una oferta así. No era el punto. Esto es la oferta de mercado. Pero no estoy hablando de oferta de trabajo del individuo. Era difícil. No sé. No sé, es raro. O sea, a veces los exámenes son bien sorprendentes por las cosas que ponen. Como, pues yo nunca estoy seguro de haber hecho esto. Nunca. No sé de dónde sacaron ese gráfico. Horas en el eje este y salario ya. Nunca. Raro. Eso me da la pauta que no están siguiendo mucho el material. Después
Esto era regaladísimo. Era gente que ni esto pudo hacer. Fue súper raro. Es que función de producción Cobb-Douglas derive la demanda de trabajo. Era esto. Era hacer una derivada y despeja L. Era lo mismo que hicimos en la clase. Copy-paste. Súper fácil. Y ni eso. Ni eso. O sea, porque básicamente me doy cuenta que hay gente que ni siquiera saben derivar. Pero ya no lo puedo resolver. Si no saben derivar, tomo una derivada parcial respecto de L, que era re fácil. Además pusieron P por cualquier lado, o un problema de minimización de costo. Hay gente que directamente puso el valor del producto marginal. Ok, o sea, de partir de esta ecuación, listo, digamos. Eso se podía, listo, sale. Pero no era difícil. Y después lo otro que tenían que demostrar, que era fácil, para el que ya había sacado esto era re fácil. Porque era simplemente llegar a esta expresión y derivar respecto a L. Que obviamente, un truco, digamos, para que esto le salga más fácil, es directamente sacar P afuera. ¿Para qué? Para sacar solamente la derivada de esto. Y esto dejarlo como si fuera una constante. Básicamente eso saca una derivada y después decir, mire, todas estas cosas, todos los términos que están ahí, este es positivo, 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 entonces esto es positivo, ya. Entonces el que podía hacer el primer punto, el segundo lo podía hacer perfecto. Obviamente el que no podía hacer el primero, no podía hacer el segundo. Pero bueno, ya nada más no puedo hacer, saca dos derivadas parciales. Y ya, no es difícil, pero bueno, fue raro. Fue súper raro. Este era regaladísimo también. Y era 22 puntos. Se tienen que sacar 60. 22 puntos. O sea, súper raro. Y de hecho, que el último punto es el cuarto. El examen inicial tenía 5 puntos. La próxima vez le voy a poner 5 puntos. Porque me doy cuenta que como que les sobra tiempo. Hubo gente que entregó una hora más temprano. No sé por qué. Entonces no lo entendí. Entonces, bien, entonces esto es, bueno, a la mayoría de la gente el easy lo respondió bien. Digo, bueno, si aumento sustancialmente el mínimo, se va a reducir la desigualdad. Yo le puse incierto, pues yo quería ver qué responden, no me importa el incierto, el verdadero, no, eso no me interesan los argumentos. Pero la mayoría de la gente sí le pegó diciendo, no, mire, lo que pasa es que depende si usted asume los asalariados, y bueno, pero típicamente la gente se va a pasar a la informalidad, entonces la gente de informalidad le va a ir peor, entonces la desigualdad se va a aumentar. Más o menos yo iba por ese lado. La mayoría, más o menos, esto sí le pegó. Sí, por ejemplo, el 2 sí fue raro. Hubo gente que dijo, el tiempo es un factor determinante para elasticidad. Y fue súper raro porque dijeron, no, es que en la demanda depende, que está bien, digamos, del capital, del trabajo, del salario y el precio del producto. Ok, sí. Entonces el tiempo no está en esas variables. Yo como, a ver, ¿qué está diciendo? O sea, básicamente hemos visto en la clase que había una oferta, una demanda de trabajo de corto plazo, de largo plazo, entonces a medida que hay más plazo, ustedes pueden ajustar mucho más las variables y la elasticidad se incrementa. Esa era la respuesta. Bueno, más o menos, no era la respuesta, pero iba por ese lado la respuesta. Y fue por todos lados. Esta es la que sí era medio trampa, digamos, porque, claro, cualquier firma, y eso es lo que la gente que tiene idea, busca igualar ingreso marginal al costo marginal. La gente que tiene idea, vamos a ver la distribución de notas, esto es cierto siempre. Siempre. No importa qué empresa estemos hablando. Quiere que el ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Lo que cambia es la expresión que hay del lado izquierdo al lado derecho. Pero toda empresa quiere eso. Toda empresa. ¿Okay? Quiere que marginalmente sus ingresos sean iguales a sus costos. ¿Por qué? Porque sale de la maximización de beneficios. O sea, ninguno puso ninguna ecuación. Esa es la otra cosa que no entiendo. Digamos, como toda la carrera le están enseñando ecuaciones y gráficos. Lo último que usan en esta respuesta son ecuaciones y gráficos. No entiendo el por qué. Son raros. ¿Okay? Es simplemente maximización de beneficios. Cualquier firma que maximice beneficios va a llegar a eso. Lo que cambia es la expresión. ¿Qué va a ser el ingreso marginal? ¿Qué va a ser el costo marginal? Porque cuál sea la expresión, que ni siquiera se las estoy pidiendo, por eso el punto era fácil. ¿A qué era igual el costo marginal que igual el ingreso marginal? Yo le había puesto, por ejemplo, el otro ejercicio que le había puesto era de monopsonio, creo que le había puesto, y tienen que derivar, digamos, la condición de equilibrio y demás. Digo, no, está muy difícil, es medio aburrido. La próxima vez se los pongo. Porque esto no lo pueden responder.
Te voy a poner todos los puntos, voy a pensar puntos bien difíciles de ahora en más. Nada fácil. Para que se pongan las pilas. A veces se ponen las pilas. Era re fácil. Planes de pensiones no contributivos pueden ayudar a reducir la informalidad. La respuesta a eso en general es no. O sea, porque básicamente, si ustedes le están poniendo pensiones no contributivas, y lo vimos en el libro del Banco Mundial, eso es básicamente garantizarle a la gente que no importa si contribuyen o no contribuyen, van a tener una pensión. Podría haber ser falso o podría ser incierto, porque uno podría pensar, bueno, profe, pero es que depende el monto de las pensiones no contributivas. Eso era una muy buena respuesta también. No, se podría pensar algo así, pero ninguno respondió eso. Ninguno, cero. ¿Cómo? No, yo le estoy poniendo falso, ¿ok? Yo le estoy poniendo falso. Porque eso es ayuda a reducir la informalidad, y eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿ok? Hay gente que me puso verdadero. Bueno. Porque además confunden conceptos. Digamos. Me dijeron, no, es que si usted le da un subsidio, seguramente participan laboralmente. No es lo que dice la frase. Porque ese es el otro gran problema. No leen. O sea, responden algo, pero no han leído la frase. Ese es el otro gran problema que tienen. Pero serio. La corrupción explica una buena parte de la informalidad en Latinoamérica. La mayoría más o menos sí le pegó a eso. Que es el tema de la confianza, que eso también lo vimos. Que es el tema de que en general a la gente no le gusta estar en la formalidad. ¿Por qué? Porque piensa o asume que la plata se la van a robar. Esa era más o menos la respuesta. Hay variantes de eso. Hay gente que me dijo que no. Tiene que ver con otras cosas. Digamos. Yo como que no. Pero ese sí es verdadero. Y después otra gente que también se fue por las ramas. En la práctica resulta difícil reducir los impuestos a la nómina. Y en general la mayoría dijo, no, es que la nómina explica un montón del gasto público. O sea, si por lo menos me citaban algún lugar de donde sacan esa afirmación, ok. Pero toda la gente lo toma como súper cierto. No sé de dónde sacaron eso. O sea, que puede ser. Pueden decir, eso, el tal porcentaje, porque yo no me lo sé tampoco, del gasto público es impuesto a la nómina. O de la recaudación. Listo, buenísimo. Es que yo estoy viendo la clase de política fiscal, profe, y nos dijeron, ok, listo. Pero no es lo que vimos. No es lo que vimos. Lo que vimos es que no, que en general es una base gravable fácil. Eso es lo que vimos. Y que es estable, y que es segura, y que tiene beneficios para la gente. Entonces, en general, a los políticos les cuesta bajarlo, si es que quieren. ¿Okay? Entonces, grabar otras cosas normalmente se resiste más. Eso sí lo que hemos visto. ¿Okay? Entonces, normalmente la gente se ata a los impuestos a la nómina. Y lo sigue subiendo los impuestos a la nómina, en vez de bajarlos. ¿Okay? Alguna cosa en esa línea. No es que esta es la respuesta correcta. Quería ver alguna respuesta que usara lo que hemos visto en la clase. Fue como, más o menos. Más o menos. No sé qué tanto están viendo, no viendo. No tengo idea. De lo que estamos haciendo, porque todas las clases están grabadas. Entonces, no sé qué están haciendo. Porque más allá que vengan o no vengan, o sea, podrían verlo en la casa. ¿Cómo les fue? Esto es Stata. Es un parcial 1. Lo tomaron 10 personas, esa es la parte fácil. La media estuvo en 59.4. O sea, tienen que sacarse 60 para pasar. O sea, estuvo ahí en el margen. La mínima estuvo en 22, la máxima en 85. O sea, el rango es como grande. ¿Okay? Yo creo que se iba a sacar todo el mundo 100, 90 y 100. Este tipo de resultados me dicen como, ok. Y estaba re fácil el examen. Entonces, les voy a poner el examen más difícil la próxima, en el segundo parcial. Y voy a hacer que lo que parece es en acumulativo, de la primera clase a la última. Como hago en econometría. ¿Quiénes pasaron, quiénes no pasaron? Fue 50-50. 5 no pasaron, 5 sí pasaron. 50-50. O sea, mitad de la clase más o menos entiende qué está haciendo, la otra mitad no tiene idea de qué está haciendo. Vamos, más o menos. Siempre muestro esta distribución. Entonces, esta
esta es la gente que está bien, que está entendiendo las cosas. Esta es la gente que no, una edad se le pasó y cometió fallas, como por ejemplo el primer punto, que eran 18 puntos, y respondió sobre los trabajos de cualquier otra persona. Y obviamente, ya además cometieron un montón de otros errores y listo, ya entonces la pierden. Pero esta es la gente que yo ya no sé. Esta es la gente que ya no sé. O sea, sacarse por debajo de 50 es alguien que está por debajo de 2.5. O sea, esa gente que no llega ni a entender ni la mitad de lo que estamos viendo, o sea, o la mitad de los puntos. Esto no sé. Esto honestamente ya no lo sé. Especialmente porque esta clase, por eso uno corrige estos exámenes y es raro. Esta clase se supone que ustedes la eligieron. O sea, nadie los obligó a esta clase. Entonces yo no sé cómo alguien, una clase que uno elige, la pierde. Esa parte no la entiendo. ¿Ok? Esa parte yo no la entiendo. Eso lo entenderán ustedes. Yo no lo estoy entendiendo. Entonces yo digo como para que sepan en dónde están parados cuando tengan el examen. Antes de entregárselos, antes de cerrar esto, y es para que obviamente si alguien ve el video lo sepa. Yo no les voy a entregar notas de ni exámenes ni notas de sus compañeros. Nunca hago eso. Si sus compañeros quieren su nota o su examen, me lo piden. Le voy a traer de vuelta el examen la próxima clase. Primero. Segundo, no se me acerquen después de la clase a preguntarme sobre el examen. Estoy grabando la respuesta al examen, pueden revisar las respuestas, las acabamos de ver, comparen lo que había que poner con lo que ustedes han puesto. Y después hablamos, no hay lío, digamos. Pero primero vayan a hacer ese ejercicio a la casa. Y después hablamos mañana, el miércoles, la próxima semana, cuando quieran. Pero no, apenas le entrego el examen, profe. Vayan a la casa y hagan un esfuerzo. ¿Okay? En vez de que han puesto, ¿qué es lo que tenían que poner? ¿Okay? Aprox. ¿Okay? Era una aprox. Listo. Dicho eso,